Peter Bergman, un alias para un hombre desconocido para el mundo, fue un enigma trágico. Su vida, dolorosa y abrupta, terminó por una muerte inexplicable y sin resolver antes del 16 de junio de 2009, dejando a quienes siguieron el caso del desconocido en Sligo, Irlanda, buscando respuestas entre pruebas que nos sumieron en la duda. Mientras espero poder ofrecer un razonamiento más sólido, basado en evidencia observable y análisis situacional, esta es una examinación del perfil no identificado de Peter Bergman y la inexplicable historia detrás de su vida antes de que apareciera en la orilla de la playa Roses Point. A diferencia de otros casos investigados por detective de casos sin resolver, la anomalía de Peter Bergman no deja una víctima con identidad o historia conocida. Es un caso bastante peculiar. En lugar de buscar a alguien a quien le arrebataron la vida por un agresor desconocido o a alguien que desapareció sin dejar rastro, buscamos determinar la existencia de un ser humano antes de que iniciara su misterio. Por ello, un perfil completo de la víctima está fuera de nuestro alcance, dejando solo observaciones poco fiables de testigos y una caracterización teórica. Es ampliamente aceptado que Peter Bergman, aunque terminó en Irlanda, no era originario del país, sino más bien un visitante de Alemania o Austria. Su apellido era único porque insinuaba un origen alemán, pero incluía una segunda N al principio, diferenciándose de la ortografía tradicional de Bergman. Lamentablemente, es el único nombre que se recibió en el rastro que dejó durante sus pocos días en Sligo, ya que nunca presentó una identificación adecuada para aclarar su país de residencia o su nombre legal de nacimiento. Algunas personas que supuestamente se encontraron con Peter dijeron que tenía acento austriaco o alemán, y un taxista afirmó que Peter admitió ser de ascendencia austriaca. Esta información podría haber sido un disfraz, considerando cuánta incertidumbre rodea el caso, pero aún así, al menos nos da un trasfondo vago para ubicar a Peter Bergman antes de su paseo por Roses Point. Los testimonios adicionales dejaron claro que Peter vestía ropa de negocios hasta su última aparición la noche del 15 de junio. Algunos bañistas recuerdan ver a Peter Bergman entrando al agua poco profunda, con los pantalones arremangados hasta las rodillas y aún con ropa formal. Las cámaras de seguridad captaron apariciones similares, siempre mostrando al hombre con chaqueta y zapatos negros, y pantalones tipo chino. Su bolso de hombro parecía el de un hombre con clase, y su aparente flujo de dinero, en efectivo, indicaba que venía de un lugar con al menos algo de dinero. De nuevo, ¿podría haber sido parte de una artimaña o un engaño? Absolutamente. Aún así, es probable que Peter Bergman fuera respetado y bien cuidado donde quiera que viniera. Lo que se puede confirmar a través de la autopsia es que Peter Bergman era un hombre gravemente enfermo, posiblemente sin que él mismo lo supiera. El médico forense halló que Peter tenía cáncer de próstata terminal, extendido a pulmones y huesos. Aunque Peter Bergman quizá no estaba consciente, su cuerpo igual se deterioraba. De hecho, la causa de muerte de Peter Bergman fue un ataque al corazón, no ahogamiento, así que el resto de los órganos de Peter Bergman estaban fallando de todos modos. Ignorando los problemas cardíacos, el hombre pudo haber anticipado su final, pues el forense dijo que quizás solo le quedaban semanas de vida. Si es así, es difícil imaginar las emociones que uno enfrenta al aceptar la mortalidad y una muerte inminente. Sin duda, Peter Bergman estaba enfermo, y es un caso trágico de alguien que desaparece como resultado de la enfermedad en sí, o de los efectos psicológicos que tuvo tanto en él como en quienes lo conocían. Quizá quienes participaron sepan y acepten el destino anónimo de Peter Bergman, pero si no, su desaparición y hallazgo como desconocido sigue siendo trágico. Independientemente de quién fuera,
de dónde viniera o del impacto que el cáncer tuvo en su salud física y emocional, Peter Bergman era un ser humano con una historia humana, y en caso de que haya personas allá afuera desesperadas por saber cuál fue el final de esa historia, él merece la oportunidad de ser compartido con el mundo, comenzando con su primer punto conocido como una figura sin nombre, sin motivo ni razón para su repentina llegada a la isla Sligo. Las huellas de Peter Bergman comienzan el viernes 12 de junio de 2009 en la isla Derry. Entre las 2:30 y las 4 de la tarde, se le ve por primera vez en la terminal de autobuses Ulster, descrito como un caballero delgado pero alto, que lleva gafas y tiene el cabello corto y canoso. Lleva puesta una chaqueta de cuero negra y porta dos objetos de interés: una bolsa blanda que sostiene por las asas y una bolsa de mano resistente colgada en su hombro. Aproximadamente 2 horas después, a las 6:28 p.m., Peter Bergman es captado saliendo de un autobús en la estación de autobuses de Sligo, en la isla de Sligo. Minutos después, Peter Bergman toma un taxi hacia un hotel, pidiéndole al conductor un alojamiento económico. Peter Bergman y el conductor buscan hospedaje en la casa Crushkinland, en la calle Connolly, pero no hay lugar. Peter Bergman y el conductor llegan a la calle Key, frente al Sligo City Hotel, donde Peter se baja. A las 6:52 p.m., las cámaras de seguridad registran a Peter Bergman entrando al vestíbulo del Sligo City Hotel. Se registra con la recepcionista y paga en efectivo una habitación individual con desayuno por $65. En esta ocasión, Peter Bergman no presenta identificación y usa por primera vez el alias Peter Bergman Bergman. No hay ningún problema con el personal del hotel y le asignan la habitación 705. Durante las siguientes 24 horas y a lo largo del fin de semana siguiente, Peter es captado por las cámaras de seguridad del hotel y por grabaciones de seguridad en Sligo, saliendo del hotel con bolsas de plástico moradas en la mano, llenas de contenido desconocido. Nunca se le graba deshaciéndose realmente del contenido de las bolsas y se le ve regresando al Sligo City Hotel con las manos vacías. El mismo incidente se repite un total de 13 veces. El sábado por la mañana a las 10:49 am, Pedro entra a la oficina de Correos General en Sligo y compra 8 estampillas. En 2009, una estampilla de 55 centavos permitía entrega local en Irlanda. Las estampillas de 82 peniques de Pedro son lo suficientemente caras como para permitir la entrega a cualquier parte del mundo, con la idea de que las estampillas se usaron en sobres normales. Se desconoce el destino de las estampillas desde aquí. Al día siguiente, el domingo, 14 de junio, entre las 11 y las 11:30 de la mañana, Pedro sale del hotel Sligo City y toma otro taxi. El conductor Gerardo Higgins recibe a Pedro, quien es conversador, lleva un mapa y tiene un diente de oro al fondo de la boca. Pedro le pregunta a Jared sobre una playa tranquila en la zona para nadar y Jared le recomienda la playa Roses Point. Jared lleva a Pedro en auto, le muestra la playa y lo regresa a la estación de autobuses. Pasa otro día y llega el lunes 15 de junio, lo que más tarde se demostraría que fue el último día del misterioso viaje de Pedro Bergman por Irlanda. A la 1:06 de la tarde, Pedro hace el checkout en el Hotel Sligo City y devuelve la llave de la habitación 7.05. Sale vistiendo una camisa de manga larga azul claro, pantalones negros y una chaqueta negra. Lleva las mismas 2 bolsas negras que traía el 12 de junio, además de una bolsa de plástico morada más. Media hora después, a la 1:30 p.m., cámaras de seguridad muestran a Peter llegando a la estación de autobuses sin el agujero negro en la espalda. A la 1:38 p.m., Peter pide un sándwich y un capuchino en la cafetería de la estación de autobuses. Come su comida sin hablar con nadie más, pero se le ve escribiendo algo en un pedazo de papel. Lee lo que sea que escribió, rompe el papel y lo tira a un bote de basura cercano.
Durante los próximos 40 minutos, Pedro ve a Vicente Dunbar, inspector del depósito en la estación de autobuses de Sligo, y le pregunta por las rutas diarias de autobuses. Vicente le da la información sobre el horario de Roses Point, pero nota que Pedro está vestido de manera bastante extraña para un viaje a la orilla del agua, diciendo que parecía que iba a encontrarse con alguien por negocios. Luego, a las 2:40 p.m., Pedro aborda uno de los 3 autobuses en servicio hacia la playa de Roses Point. El autobús deja a Pedro y a otros pasajeros alrededor de las 3 p.m. frente al hotel Yeats Country. Pedro evita el edificio y se dirige a la playa. Una hora después, a las 4 p.m., un bañista ve a Pedro merodeando con una maleta de mano negra colgada al hombro. Una hora después, a las 5 p.m., más transeúntes ven a Pedro en el Club Náutico, una sección de Roses Point que los locales llaman Primera Playa. La tarde se convierte en anochecer y a las 9:10 p.m., 2 mujeres ven a Pedro y afirman que lleva algo discreto e irreconocible. Pasan 20 minutos y a las 9:30 p.m. hay otro avistamiento de Pedro, esta vez por la pareja Diamante y Paula Lajeff mientras observan el atardecer. Ven a un hombre alto y delgado, con pantalones remangados hasta las rodillas, deambulando por la playa al atardecer cuando su silueta sombría cruza su campo de visión. Diamante Lajeff comenta que el hombre parece hacer un ritual extraño, moviéndose de derecha a izquierda como si nunca hubiera caminado por aguas poco profundas. Aproximadamente una hora después, a las 10:30 p.m., Pedro es visto una vez más todavía con una bolsa de plástico, esta vez usando sus lentes. Un avistamiento similar fue reportado media hora después, a las 11 p.m., y de nuevo en 10 minutos, ya que alguien afirma haber visto a Pedro sentado en una playa con vista a la primera playa a las 11:10 p.m. Justo antes de la medianoche, a las 11:50, Pedro es visto con vida por última vez, caminando por la orilla con una bolsa de plástico en la mano, a solo 30 minutos de la marea alta. A las 6:45 a.m. del día siguiente, los corredores Arturo y Brian Kinsella encuentran un cuerpo sin vida en una rampa a la playa junto a unas rocas. Pronto notan la gravedad y llaman a las autoridades. Rezaron mientras esperaban a la policía y al personal médico. La policía llega al lugar y a las 8:10 de la mañana del martes 16 de junio, el Dr. McGowan declara muerto a Peter Bergman. Durante los siguientes 5 meses y la mayor parte de una década, los investigadores buscaron incansablemente alguna evidencia o pista adicional que ayudara a identificar al hombre que apareció en la playa de Roses Point. Revisan la línea de tiempo de esos pocos días de junio para encontrar alguna pista, para raspar cualquier indicio que puedan de un expediente vacío y seco. Una cosa sigue siendo cierta mientras se crean y descartan teorías. Peter Bergman tiene un pasado y un misterio distinto a la mayoría de los casos que la isla Sligo y el mundo hayan enfrentado. En una búsqueda que ha dado muy pocos frutos para resolver la identidad perdida de Peter Bergman, hay un artefacto clave que merece una inspección más cercana. Aunque todavía plantea más preguntas que respuestas, al menos nos da algo en qué pensar y analizar en lugar de asumir a ciegas. Durante los 3 días que Peter pasó en la isla de Sligo, las cámaras de seguridad, tanto alrededor del hotel como en el centro de Sligo, grabaron a Peter aparentemente llevando una estancia normal en un alojamiento común. Se mantuvo reservado, pero aparentemente era educado, tranquilo y profesional. Sin embargo, durante el fin de semana, las cámaras captaron un comportamiento extraño de Peter, que al principio no tiene sentido. Mientras Peter entraba y salía del hotel y recorría Sligo, llevaba una bolsa de plástico morada, llena pero demasiado cubierta para ver su contenido. Las cámaras captaron este inusual recado un total de 13 veces, mostrando en cada ocasión a Peter saliendo del hotel. Sin embargo, las cámaras de seguridad nunca lograron seguir a Peter a sus posibles destinos.
Así que el destino de las bolsas moradas y su misterioso contenido nunca se determinó. Algunos creen que Peter tenía una sola bolsa morada y simplemente la dobló y la metió en su bolsillo antes de regresar. Algunos creen que Peter tenía una reserva premeditada de bolsas con una cantidad específica de cosas que quería repartir o tirar por la ciudad. ¿Qué había en esos costales morados? La policía cree que eran objetos personales de Peter, un término generalizado sin mucho significado. Algunos detectives creen que las bolsas moradas pudieron contener contrabando y que Peter hizo varios viajes para separar lo que desechaba, como drogas u otros objetos sospechosos. Sea como sea, todos coincidimos en que Peter no quería que hallaran lo de esas bolsas. Evitó las cámaras de seguridad en cada destino, una clara señal de que Peter conocía la ubicación de las cámaras y sabía por dónde ir sin ser rastreado. Fue cuidadoso y calculador, logrando que las grabaciones de Peter con esas bolsas por Sligo fueran una prueba clave y una experiencia visual inquietante. Al intentar armar las piezas del rompecabezas de Peter Bergman, la pregunta más grande sigue siendo, ¿quién era el hombre no identificado? Si bien se puede concluir con seguridad que Peter era de ascendencia austriaca, juzgando por su alias y acento, el resto es prácticamente un enigma. Algunos teóricos creen que el hombre que decía llamarse Peter Bergman era un agente del gobierno alemán o austriaco, que estaba huyendo y esperaba escapar de su pasado en Irlanda. Otros se preguntan si Peter era un criminal prófugo. Algunos piensan que Peter podría haber sido simplemente un hombre mayor, moribundo, que buscaba paz antes de una muerte segura. El mayor misterio, aparte del misterio de la etnia de Peter, es la dirección que dejó en la recepción del hotel de la ciudad de Sligo al registrarse. La ubicación era Einstedersen, 154.472, Viena, Austria. Sin embargo, cuando los investigadores mapearon el área, descubrieron que la dirección en realidad no existe, y las coordenadas más cercanas los llevaron a un terreno baldío en Viena. ¿De dónde sacó Peter la idea de abandonar un lugar tan extraño e inexistente? Obviamente, pudo haberlo inventado en el momento usando una secuencia aleatoria de nombres y números. Algunos seguidores creen que la dirección tiene un significado más profundo. Creen que los números pueden ser correctos, pero quizá el nombre de la calle fue inventado. Otros creen que la dirección sí existió en algún momento y que tuvo un papel en la vida que llevaba Peter Bergman. Al haber sido demolida o removida, él podía usarla de memoria y estar seguro de no ser vinculado a su verdadera identidad. ¿Cómo alguien sabría algo tan específico de Austria sin conocer previamente la zona? Es un detalle curioso en el enigma de Peter Bergman y quizá no tenga relevancia. Por otro lado, es muy posible que Peter no fuera alemán ni austriaco en absoluto. Los investigadores señalan la enorme cantidad de planificación que parecía haber en todo el asunto y piensan que la precisión de Peter al elegir su nombre podría haber sido para relacionarlo con un acento falso, para disfrazarse aún más. Esto llevaría a las autoridades a una búsqueda inútil por Europa, investigando a residentes de origen alemán. Austria o no, Peter Bergman era un hombre con intención, con un plan y una ejecución inigualable. Otras preguntas importantes son ¿por qué Peter ejecutaba un plan tan grande y efectivo y cuál era exactamente ese plan? La respuesta fácil es que Peter estaba aceptando su enfermedad terminal en sus propios términos y tomando las medidas para irse por su propia voluntad. Los seguidores del caso, tratando de entender todo, creen que probablemente Peter tenía familiares y amigos con una fe fuerte en que él sobreviviría, en lugar de aceptar su mortalidad. Así que, para aliviar su inevitable terquedad, huyó de donde vivía y se despidió desde lejos. Para él, era la forma más fácil de hacerlo. Esto explicaría los sellos comprados en la oficina de correos y las posibles cartas enviadas desde Sligo. Podrían haber sido testamentos u otros documentos de fin de vida destinados a sus familiares o explicaciones personales y confidenciales sobre lo que planeaba hacer. Sin embargo,
Esta teoría no explica mucho por qué estaba dejando, lo que probablemente eran pertenencias personales, alrededor de Sligo intencionalmente, fuera de la vista de testigos y diseñado para evitar las numerosas cámaras que graban por todo el pueblo. Si Pedro solo quería morir en paz, ¿por qué se esforzaría tanto en deshacerse de sus pertenencias? Simplemente pudo haberlas dejado donde venía o deshacerse de todas de una vez de manera permanente. Estos objetos se ocultaron para mantener su identidad como un enigma. Una teoría sobre las bolsas de plástico moradas y la eliminación de sus pertenencias personales es que Pedro había cometido un delito, y lo que sea que estuviera en esas 13 bolsas eran pruebas incriminatorias de ese delito o conjunto de delitos. Ya fueran armas, drogas o incluso dinero de un botín criminal, esas bolsas podrían haber sido contrabando. Esta teoría coincide con que Pedro evitaba intencionalmente las cámaras de seguridad durante sus misiones con las bolsas moradas, para que la policía e investigadores no encontraran evidencia que lo incriminara por algún delito. Sligo estaba lo bastante lejos del lugar del crimen para ser seguro al desechar evidencia, por eso Pedro eligió un sitio tan aleatorio. Algunas teorías dudan si Pedro cometió más que robo o asesinato y si pertenecía a una organización mayor o a un sistema gubernamental. Esto explicaría su profundo conocimiento de los sistemas de seguridad y cómo evitar ser identificado. Quizá Pedro huía de una captura segura y solo tenía días para eliminar todas las conexiones físicas con su vida pasada. Tal vez Pedro estaba siendo perseguido por su propio gobierno y tenía poco tiempo para despedirse. Algunos sugieren que Pedro no huía, sino que se reunía con un camarada o compañero en distintos lugares de Sligo, o iba a Roses Point para encontrarse con alguien, quizá un enemigo o un contacto de su agencia que quería romper lazos con una compañía corrupta. El inspector del depósito de la estación de autobuses de Sligo dijo que Pedro parecía vestido para ver a alguien. Por supuesto, este tipo de teorías siniestras se debilitan por el hecho de que Pedro Bergman ni siquiera murió ahogado. La autopsia oficial del cadáver de Pedro encontró que había muerto de un paro cardíaco, no por ahogamiento ni por juego sucio. Si Pedro tuvo problemas en Sligo o huía de un enemigo, esa persona no lo mató. Si bien es posible que la aparición sorpresiva de un contacto amenazante pudiera haber provocado un ataque al corazón, no hubo ningún testigo que informara haber visto a una segunda persona rondando por Roses Point la noche de la muerte de Pedro, ni tampoco las innumerables personas que recuerdan haber visto al hombre alto y delgado mencionaron haberlo visto hablar con alguien. Más bien mencionan lo despreocupado que estaba, manteniéndose solo y aparentemente sin darse cuenta de su entorno. Esto ciertamente no suena como un hombre que estuviera mirando por encima del hombro, huyendo de un peligro inminente. ¿Por qué Pedro murió de un ataque al corazón? Las teorías seguramente se acercan a la verdad. Obviamente, él era un hombre muy enfermo, lo supiera o no. El cuerpo solo puede soportar hasta cierto punto, y un cáncer extendido a los huesos y órganos internos debilitaría el sistema inmunológico lo suficiente como para que un corazón ya dañado dejara de funcionar ante un pequeño factor de estrés, como la marea alta a medianoche en un lugar extranjero. Debido a que Pedro fue encontrado con ropa diferente a la que llevaba la última vez que lo vieron, es probable que haya ido a nadar cuando la playa se vació. Y si entró en pánico estando en el agua, pudo haber muerto antes de sucumbir al mar, y eventualmente fue arrastrado a la orilla cuando la marea alta bajó. Como en todo misterio, hay muchas lagunas en las teorías sobre Pedro Bergman. Aunque todo en Sligo parecía calculado, probablemente Pedro no era lo bastante brillante para pertenecer a una organización secreta o ser agente del gobierno. Por ejemplo, si él hubiera planeado su engaño tan meticulosamente, ¿por qué tomaría un taxi a un lugar barato para quedarse estando cerca de hoteles desde la estación de tren o autobuses? El Hotel Sligo City no tenía nada especial, y Pedro hizo muchas preguntas sobre el lugar que no tendría sentido si lo hubiera investigado antes. ¿Pudo todo ser parte del plan? Fingir ser turista mayor,
para engañar al pueblo y al personal del hotel. Claro, pero Pedro también dejó ácido desoxirribonucleico y huellas dactilares, dos cosas que nunca habría permitido si hubiera sido entrenado para entrar y salir como un hombre invisible. Y para sugerir aún más que Pedro Bergman probablemente no era nadie comparado con un criminal, estos hallazgos de ácido desoxirribonucleico y huellas dactilares no tuvieron ninguna coincidencia en ningún país ni en ningún sistema de aplicación de la ley. Con tantas teorías, confusión y falta de respuestas, algo es seguro. Los últimos días de Pedro Bergman, intencionalmente o no, desconcertaron tanto a investigadores como a detectives aficionados y nos hicieron dudar de nuestras suposiciones. Formular una hipótesis sobre la muerte de alguien desconocido es una tarea que nadie debería enfrentar. Antes de revelar nuestra hipótesis sobre la identidad de Pedro Bergman, aclaramos que las conclusiones en Detective de Casos Fríos son solo especulación lógica basada en evidencia circunstancial y en el trasfondo fáctico. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada video y no prometemos certeza ni una garantía experta sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Observamos, investigamos y reportamos. Después de considerar la mezcla de recursos premeditados e inocente ignorancia, creemos que Peter Bergman era un hombre que simplemente buscaba paz para irse en sus propios términos, lejos de su familia y a su manera, para evitar el dolor o la controversia. Lamentablemente, eso es exactamente lo que terminó haciendo después de dejar accidentalmente una gran cantidad de pistas circunstanciales que hicieron de su huida anónima un misterio desconcertante que ha escalado de los periódicos locales a los medios internacionales. Creemos que Peter trajo consigo todo lo que pudiera rastrearlo hasta su vida anterior en un sentido físico, y eso es lo que estaba distribuyendo en las bolsas de plástico moradas, transferidas de la bolsa negra que llevaba cuando llegó al hotel. No podemos asegurar si que las cámaras no lo captaran deshaciéndose de esos objetos fue intencional o solo coincidencia. Ambas posibilidades son igual de probables. Las estampillas en la oficina de correos fueron compradas para enviar cartas a quienes él quería compartir sus últimos momentos, posiblemente incluyendo un testamento a un abogado, pero evitando dejar evidencia que ayudara a la policía a identificarlo tras su muerte y así compartir su fallecimiento con el mundo. Sobre su último día en la playa de Roses Point, creemos que Peter Bergman fue nadador en su juventud y vivió grandes momentos cerca del mar. Encontrar un sitio tranquilo en Irlanda fue lo más parecido al paraíso que pudo tener antes de morir. Sus últimos movimientos, aparentemente deambulando en soledad ante los ojos de otros visitantes de la playa, fueron el resultado de un hombre aceptando su mortalidad en ese momento, sin estar seguro de cómo reaccionar exactamente, o permitiendo que su alma descansara sin preocupación. De hecho, este tipo de acción benevolente y despreocupada podría describir toda su estancia en Sligo, ya que siempre parecía estar neutral, relajado e incluso un poco perdido de manera serendipia. Peter Bergman intentaba suicidarse cuando entró al agua la noche del 16 de junio. Es difícil saberlo. Quizá entró al agua para no volver, pero sufrió un paro cardíaco, porque las olas eran muy fuertes. Pudo resbalar y caer al subir la marea y entrar en pánico, provocando otro ataque al corazón. No es justo considerar su muerte como un intento de suicidio cuando claramente murió porque su cuerpo le falló, pero pudo haber sido que él sabía que su cuerpo estaba al borde del colapso y quiso que sus últimos segundos estuvieran llenos de libertad, caminando en el agua como en un sueño lejano, un paraíso reconstruido de felicidad y alegría largamente sentida. Al final, debemos tratar la muerte de Peter Bergman y la falta de identificación con cuidado, y con la convicción de que hay una familia allá afuera buscando a un padre perdido, un esposo perdido y un amigo perdido. Podría haber muchas personas desesperadas por traer a su ser querido de regreso, viviendo sin cierre por alguien que significó mucho para ellas. Es solo por esa razón que queremos mostrar los últimos días de Peter al mundo, para que si hay alguien allá afuera anhelando su regreso,
al menos pueda enterarse de su destino. Ha pasado una década desde que Peter Bergman apareció en las costas de Rose Point, y Arthur y Brian Kinsella rezaron el Padre Nuestro sobre su cuerpo en la luz de la mañana. Estos 10 años han sido difíciles de asimilar para los muchos que se topan con un caso tan único y desconcertante. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para ponerle un nombre a ese rostro, un nombre real, uno que tenga peso a través de generaciones de personas. Como ser humano, es increíblemente difícil asimilar el hecho de que alguien pueda dar su último suspiro y ser irreconocible para el resto del mundo. Le damos tanta importancia a la identidad y a nuestro sentido del yo, que cuando nos encontramos con alguien que no tiene ninguno de los dos, se convierte en una falta de comprensión paradójica. Así que esperemos que alguien con la información clave finalmente se presente y ayude a identificar al desconocido de Rosas Point Beach, mejor conocido como Peter Bergman. Esto ha sido Detective de Casos sin Resolver.